vamos a obtener la derivada de esta función con respecto a v. Vamos a denominar a esta primera expresión la número 1. El primer paso consiste en sustituir la variable v por v más el incremento de v. Entonces tomamos esta primera expresión y vamos a sustituir la variable v por v más el incremento de v. Luego aquí tenemos más 2 por v al cubo. Sustituimos esta v por v más incremento de v. Ahora, como aquí incluimos el incremento de v, este tiene un efecto en u. Entonces ponemos u más el incremento de u. Por lo tanto, esto nos queda igual. Aquí tenemos 4 multiplicado por este binomio al cuadrado. Para descomponer este binomio vamos a utilizar este producto notable. Tenemos que un binomio al cuadrado es igual a este desarrollo. Entonces, tenemos aquí el primer término al cuadrado. En este caso, el primer término es v al cuadrado. Luego tenemos más 2, ponemos 2 por a, que es el primer término, es decir, v, multiplicado por b, que es el segundo término. En este caso, el incremento de v. Luego tenemos más b al cuadrado, es decir, el segundo término, que es el incremento de v elevado al cuadrado. Cerramos el corchete. Luego tenemos más, aquí está 2, multiplicado por este binomio al cubo. Para este binomio vamos a emplear este producto notable. Tenemos que un binomio al cubo es igual a todo esto. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí a al cubo, que es el primer término al cubo. En este caso, el primer término es v elevado al cubo. Luego tenemos más, está aquí el 3, multiplicado por a al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado. En este caso, ponemos v al cuadrado. Luego, multiplicado por b, en este caso b es el segundo término. Ponemos entonces el segundo término, que es el incremento de v. Enseguida tenemos más, aquí está 3, multiplicado por a. En este caso a es v. Ponemos v aquí, luego multiplicado por b al cuadrado, es decir, el segundo término al cuadrado. En este caso el segundo término es el incremento de v elevado al cuadrado. Y por último tenemos más b al cubo, es decir, el segundo término al cubo. En este caso el segundo término es el incremento de v elevado al cubo. Cerramos el corchete. Entonces esto nos va a quedar igual. Tenemos 4 por v al cuadrado, nos queda 4v al cuadrado. 4 por 2 nos queda más 8v por el incremento de v, más, aquí tenemos 4 multiplicado por el incremento de v al cuadrado. Enseguida tenemos más 2 multiplicado por v al cubo, más 2 por 3 es 6v al cuadrado, el incremento de v, más 2 por 3 es 6, aquí tenemos v, multiplicado por el incremento de v al cuadrado. Luego tenemos más 2 multiplicado por el incremento de v elevado al cubo. Y todo esto que acabamos de obtener es u más el incremento de u. A toda esta expresión la vamos a denominar la expresión número 2. El siguiente paso consiste en restar la expresión 1 de la expresión 2. Entonces tomamos toda la expresión 2, la tenemos aquí, y le vamos a restar la expresión 1, que es la primera que tenemos aquí. Entonces a esta expresión, como la estamos restando, le vamos a poner el signo de menos. Ponemos menos u menos 4v al cuadrado. Este signo más lo cambiamos por menos y ahora sí realizamos las operaciones. Tenemos que u se anula con menos u, tenemos 4v al cuadrado se anula con menos 4v al cuadrado y 2v al cubo se anula con menos 2v al cubo. Por lo tanto, aquí nos queda el incremento de u es igual a, tenemos 8v por el incremento de v, más, aquí tenemos 4
multiplicado por el incremento de v al cuadrado, más aquí tenemos 6 por v al cuadrado por el incremento de v, más aquí nos queda 6v por el incremento de v elevado al cuadrado, y finalmente tenemos más este término, que es 2 multiplicado por el incremento de v elevado al cubo. Ahora, a esta última expresión la vamos a denominar la número 3. El siguiente paso consiste en dividir esta expresión 3 por el incremento de v. Entonces tomamos la expresión número 3, la tenemos aquí, y la vamos a dividir por el incremento de v. Por lo tanto nos queda el incremento de u sobre el incremento de v, este término sobre el incremento de v, este también sobre el incremento de v, este también sobre el incremento de v, esto sobre el incremento de v, y este último término también sobre el incremento de v. Por lo tanto, aquí nos va a quedar el incremento de u sobre el incremento de v, que es igual, tenemos que este incremento se anula con este incremento y nos queda 8v, luego tenemos más 4, el incremento de v al cuadrado sobre el incremento de v, nos va a quedar simplemente el incremento de v. Luego tenemos más, aquí está 6v elevado al cuadrado, el incremento de v sobre el incremento de v se anulan. Luego tenemos más 6v, el incremento de v al cuadrado sobre el incremento de v, nos queda el incremento de v. Enseguida tenemos más 2, el incremento de v al cubo sobre el incremento de v, nos va a quedar incremento de v elevado al cuadrado. Y a esta última expresión la vamos a denominar la número 4. Ahora, el siguiente paso consiste en obtener el límite del segundo miembro de 4 cuando el incremento de v tiende a 0. Es decir, tomamos toda esta expresión número 4, la tenemos aquí, y vamos a calcular el límite de este segundo miembro. Entonces, ponemos aquí el límite cuando el incremento de v tiende a 0 de todo este segundo miembro. Al aplicar el límite a este segundo miembro, estamos calculando la derivada de u con respecto a v. Entonces esto nos queda igual. Aplicando el límite, vamos a sustituir por 0 el incremento de v. Entonces aquí tenemos 8v más 4 multiplicado por el incremento de v, pero al sustituirlo por 0 nos queda aquí 0, más 6 por v al cuadrado, más 6 por v por el incremento de v, que es 0, más 2 multiplicado por el incremento de v al cuadrado, pero el incremento de v lo sustituimos por 0. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Esto es igual, este 0 por 4 se anulan, 0 por esto se anulan, y aquí tenemos 0 al cuadrado, que multiplicado por 2 se anulan. Entonces, el resultado es 8v más 6v al cuadrado. Y esta es la derivada de u con respecto a v. Listo, este último resultado es la derivada de u con respecto a v. Es decir, la derivada de la función u con respecto a v es igual a 8v más 6v al cuadrado.